No me gusta, María, cómo te pintan, vestida de seda, encajes y perlas. Tú no eres así, tú no eres así. No me gusta, María, esa tu casa, tapices, alfombras y un reclinatorio. Tú no eres así, tú no eres así. Tú eres pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea y pobre era José, pobre tu hijo, Dios carpintero, todo era pobre en Nazaret. No me gusta, María, cómo te pintan, así de rodillas y juntas las manos. Tú no eres así, tú no eres así. No me gusta, María, verte tan sola, cerrados los ojos y el rostro pintado. Tú no eres así, tú no eres así. Tú eres pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea y pobre era José, pobre tu hijo, Dios carpintero, todo era pobre en Nazaret. No me gusta, María, cómo te pintan, vestida de dama del Renacimiento. Tú no eres así, tú no eres así. Tú eres pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea y pobre era José, pobre tu hijo, Dios carpintero, todo era pobre en Nazaret, todo era pobre en Nazaret. Buenos días, amigos y amigas. En estos días se celebran cantidad de fiestas populares en los pueblos, con alguna advocación de la Virgen. Entre el 15 de agosto y el 8 de septiembre son multitud de fiestas de la Virgen en los distintos lugares. Yo recuerdo la Virgen de Sagrario en Toledo el 15 de agosto, la Virgen del Prado en Ciudad Real el 15 de agosto también, la Virgen de la Paloma en Madrid el 15 de agosto, la Virgen de Guadalupe el 8 de septiembre en Guadalupe, la Virgen del Prado el 8 de septiembre en Talavera, la Virgen de la Antigua el 8 de septiembre en Guadalajara y otras muchas que yo ni siquiera conozco ni he oído decir. No cabe duda de que muchas de las celebraciones estas en honor de María rayan, si no están dentro, de la pura superstición. Así se le atribuyen cantidad de milagros, unas imágenes más milagrosas que otras. Yo me quedo en torno a la devoción a María con aquellas palabras de Gabaraín en una de sus canciones. No me gusta María como te pinta, vestida de sedas,
encajes y perlas. Tú no eres así, tú eres pobre, tu casa era pobre y pobre era José. Pobre tu hijo, Dios carpintero, todo era pobre en Nazaret. Y de acuerdo con esta idea, nosotros tenemos que orientarnos y dirigir nuestra devoción a la Virgen, a María, la Madre de Jesús. Este domingo es el 23 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio es de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Nos cuenta San Marcos que en cierta ocasión Jesús dejó la región de Tiro y se dirigió hacia el lago de Galilea. Y pasando a la Decápolis, le trajeron un sordo que además era mudo, y le dijeron: imponle las manos y curará. Jesús se apartó de la gente con él, le metió el dedo en los oídos y le untó con su saliva la lengua y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Y el hombre aquel empezó a oír y a hablar. La gente, llena de asombro, empezó a anunciar a Jesús como el que cura a los sordos y a los mudos. Y además, cuando Jesús se lo prohibía que dijeran nada, ellos más todavía lo proclamaban. Y la gente, llena de asombro, decían: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En tiempos de Jesús y casi hasta nuestros días, un sordo y mudo era una persona que no podía comunicarse con nadie. Entonces no había el lenguaje de signos que ahora tenemos y por tanto no podían entender las cosas que oían ni decir lo que pensaban. Pues bien, Jesús cura a un sordo que es mudo, es decir, a una persona incomunicada, que no se puede comunicar con los demás, y le hace posible la comunicación con los otros. La comunicación yo la identificaría hoy sobre todo con el diálogo y con la comunicación expresa que cada uno pueda hacer a los demás de sus ideas. Pero hoy el diálogo, la comunicación, está casi exenta o fuera de lugar en la sociedad nuestra. No se dialoga, no se comunican, sino que se enfrentan las personas unos con otros para decirse las cosas. Sobre todo el ejemplo de nuestros políticos acompañan y explican, hacen la realidad que estamos viviendo. No comunican, no dialogan, sino que se respetan unos a otros, ofensas, malos tratos verbales, hablan de malas maneras y crispan con ello a la misma sociedad. Por otra parte, la tecnología de la información ha quitado mucho de diálogo y de comunicación mutua. Hay gente, sobre todo jóvenes, enfrascados en el móvil constantemente, viviendo y haciendo realidad, asimilando lo que continuamente están diciendo o transmitiendo las redes sociales, muchas veces mentiras, bulos, de acuerdo con su pensamiento para ir en contra de los demás. Y ahí es donde se forma muchas veces la opinión de uno, en lo que dice el WhatsApp, lo que dice Facebook, lo que dice Internet, lo que dice Twitter, etc. Información que muchas veces no es contrastada y se transmite como verdades absolutas, definitivas, que muchachos jóvenes aceptan y admiten porque son de alguna manera contrarias al orden que se vive. Así se explica que según una encuesta escuchada este día, hoy, concretamente lunes, a un 25% de los jóvenes de 18
a 25 años les parezca necesario el que, sobre todo en algunos momentos, se use la autoridad, el autoritarismo y la imposición sin consultar, sin pensar, sin dialogar. Yo diría que esto está favoreciendo mucho el individualismo personal y disminuyendo mucho la propia responsabilidad. Es más fácil y más cómodo que todo nos lo den hecho, y además que nos lo den hecho por imposición, aunque luego nos quejemos de ello, pero que se imponga, y de esa manera damos gusto a los que quieren mandar y nosotros nos sometemos con facilidad, en contra de todo tipo de democracia. Eso está demostrando de alguna manera el resultado de las elecciones en Alemania en estos días concretos. En los años finales de los 60 y antes, con motivo del Concilio Vaticano II, surgieron en la Iglesia movimientos que intentaban por todos los medios conseguir una democracia activa, viva, donde todos se comunicaran, donde hubiera verdadera participación en las actividades que se realizaban, donde unos y otros nos sintiésemos unidos para conseguir una mayor igualdad. Entonces, en aquellos trabajos, aquellos intentos, tuvieron que sufrir mucho lo que los realizaron y a veces soportar la cárcel. Pero la misión de la Iglesia se veía claramente que tenía que ir hacia la realización de una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, más responsable. Y así, con un compromiso temporal muy fuerte, se luchó, se trabajó en todos los medios, en los ambientes, para conseguirlo. Después, al final de los años 70 y en los 80 y después, los que pasaron por la dictadura trabajaron con interés y con empeño por crear esa democracia, colaborando con los movimientos de la Iglesia que la habían impulsado a base de lucha y de sufrimiento y de trabajo y esfuerzo. Y surgieron las asociaciones de vecinos, surgieron asociaciones de jóvenes, surgieron movimientos por todas partes en esta línea. Y se hicieron celebraciones de las fiestas de barrio y se consiguió que mucha gente trabajara, se uniera en esta idea. Una democracia en la que mutuamente la comunicación se realizara, se hubiera diálogo y que se consiguiera esa mayor igualdad. Todos activos y participativos. Actualmente yo percibo, no sé si será equivocado o no, que en nuestra sociedad todos aquellos principios que movieron a tanta gente en la consecución de una participación más activa, por una democracia viva, en la que todos participaran buscando la igualdad y unidos unos con otros, respetando opiniones, ha desaparecido en gran medida, aunque no sea definitivo, porque espero que algún día aquellos frutos o aquella siembra producirá nuevos frutos. El capitalismo se ha impuesto y la gente busca únicamente el hedonismo, mucha gente busca el hedonismo irresponsable e insolidario, que no quiere comunicarse con nadie ni desea actuar unido con los demás, sino única y exclusivamente en su propia opinión, cerrados en las ideas que oyen y escuchan a través de la tecnología, por las redes sociales, que les dicen muchas veces mentiras y que llevan a mucha gente joven, sobre todo, que está atada a ellos, a esos medios, a actuar de una manera que busca y quiere, como manifiestan en las encuestas,
un autoritarismo mayor y de lo que origina y causa el triunfo de las extremas derechas en los países europeos, concretamente ahora últimamente en Alemania. En la Iglesia se ha perdido mucho el sentido de responsabilidad y compromiso con la sociedad para hacer realidad el reino de Dios y favorecer el diálogo, la comunicación mutua entre unos y otros, la igualdad, la paz, etc. Y se ha cerrado mucho en sí misma, volviendo a los campamentos de invierno, quedándose interiormente en sus templos y en sus actos de piedad, sin pensar mucho en la responsabilidad que como tal, como Iglesia, tiene en la sociedad. Pero no hay que desanimarse, la cosa cambiará y de todos modos, aunque no cambie, nosotros tendremos que seguir trabajando y esforzándonos, porque no se nos pide el triunfo, sino que se nos pide el trabajo, el esfuerzo, por hacer realidad el mensaje de Jesús, que es diálogo, que es comunicación mutua, que es ayuda de unos a otros, que es compromiso en favor de los demás, de la sociedad en general. Adiós, amigos y amigas. Donde tú dices ley, yo digo Dios, yo digo Dios. Donde tú dices paz, justicia y amor, yo